Bueno, qué bueno es el Señor, amén. Vamos a estar estudiando hoy la palabra de Dios. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios. Sabemos que cuando nosotros estudiamos la palabra, el Señor primero habla a mi corazón, habla a mi vida, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿sí? Antes de traer la palabra de Dios aquí, Dios habla a nuestro corazón y yo le invito a que podamos estar allí con nuestros rostro inclinado delante de Él y le demos gracias por su palabra, porque hoy vamos a recibir alimento que proviene de Él. Padre, yo te doy gracias, gracias Espíritu Santo por cada hermano, Señor. Los amamos en el nombre de Jesús, los amamos a cada uno, Padre, porque tú nos has amado primero, Señor, gracias. Porque aún en medio de las dificultades, en medio, Señor, de las diferencias, en medio, Señor, de todo como tú nos enseñas en tu palabra, debemos amarnos los unos a los otros, Padre, y sabemos que tú estás aquí entre nosotros, Padre. Ayúdanos cada día a tener un corazón perdonador, Señor, a parecernos más a ti. Ayúdanos cada día que tu palabra, Señor, dé fruto, Señor, en nosotros. Padre, que no sea una palabra que se olvide, una palabra que caiga en tierra, Señor, en pedregales, sino que sea una palabra, Señor, que caiga en buena tierra, Padre. Ayúdanos cada día a crecer, a avanzar, Señor, en tu presencia. Y te doy gracias, Señor, en este tiempo por cada uno, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar viendo el tema hoy titulado La prueba del corazón. Quiero que vayamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Capítulo 6, Mateo 6, 19 al 21. Todos estamos ahí, ¿sí? Bueno, dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, vemos que hay algo muy importante en la palabra de Dios. Estas son palabras del Señor Jesús cuando daba sus sermones, y vemos que el Señor Jesús estaba dando un consejo al pueblo de Israel, y hoy ese consejo es a nosotros, porque muchas veces el enfoque del ser humano como tal, no solamente de las personas cristianas, sino del ser humano como tal, se desvía. El enfoque empieza a tomar un valor, o empieza a tomar un rumbo dependiendo de lo que hay en el corazón de cada persona. Aquí nos está diciendo los tesoros. Hay tesoros que se hacen en la tierra, que nosotros conseguimos y acumulamos y todo esto, pero Él dice, no los hagan. Hay un esfuerzo, porque dice la palabra que el principio de los males es el amor al dinero, y allí es donde parte realmente toda la problemática que hay en el mundo entero. ¿Por qué son las guerras? ¿Sí? ¿Por qué son los conflictos muchas veces entre familia, de herencias, de cosas? Porque siempre el dinero tiene un lugar en el corazón del hombre. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí están ahorrando para sus pensiones? Que aportan en lo que es la pensión, ¿cierto? ¿Qué pasaría si ese ahorro que están haciendo se perdiera? Nuestro corazón sufriría, ¿cierto? Porque en parte nosotros como seres humanos, en nuestro corazón está ese tesoro para nosotros. O sea que no hay una gran diferencia cuando la palabra de Dios nos dice que la raíz, los grandes problemas nacen del corazón. Del corazón. Entonces, cuando el Señor está diciendo, estas no son palabras que sencillamente se lanzan al viento, sino son palabras con fundamento. Son palabras que tienen sentido, de las cuales el Señor Jesús dice, muchas veces nosotros como seres humanos nos levantamos y nos acostamos pensando cómo acumular ese tesoro, cómo poder agrandar ese tesoro, ¿cierto? Porque no he visto, o por lo menos yo personalmente no he conocido una persona que diga, hoy estoy ahorrando porque le quiero regalar una casa al más necesitado de mi cuadra. No, realmente es para mí. Esa es nuestra posición como seres humanos. Pero el Señor dice, versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
eso celestial, eso que el Señor ha entregado a ti en tu vida, porque cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, estamos cambiando todo de nuestro ser, en todas las áreas. Estamos cambiando nuestro enfoque, nuestros propósitos, nuestras metas, porque ahora ya nuestra vista estaba puesta en la tierra, ahora nuestra vista pasa a estar puesta en lo celestial, ¿cierto? Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces no tenemos que ahorrar. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el Señor nos está diciendo que lo que ocupe tu corazón no sea el tesoro de enriquecerte, el tesoro de acumular, sino que realmente lo que ocupe tu corazón sea Él. Amén. Esto es lo que el Señor está diciendo. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Los tesoros siempre direccionan nuestro corazón y lo que hay en tu corazón se va a reflejar en nuestra vida. Usted escucha a una persona hablar. Cuando usted escucha a una persona hablar, el tema que habla, cómo se expresa, si es con agradecimiento, si es con quejas, si es con dolor, si es con alegría, eso es lo que hay en su corazón. A pesar de que muchas veces nosotros aparentamos, quizás estamos viviendo una situación difícil, ¿sí? Y estamos mostrando la mejor cara, nuestra mejor apariencia, estamos con la mejor actitud, pero al fin y al cabo en algún momento vamos a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Entonces dice Proverbios, lo que hay en el corazón, tal es el hombre, lo que hay en el corazón refleja el rostro del hombre. Entonces, pensemos en este momento, ¿cuál es el tesoro que hay en mi corazón? ¿Cuál es realmente la motivación que me hace levantarme día tras día? ¿Sí? ¿Cuáles son esas razones por las cuales yo me esfuerzo? ¿Qué es lo que realmente me hace mover? La palabra corazón se menciona 743 veces en la Biblia, bastante, ¿cierto? Es una palabra muy importante para Dios y se utiliza en varios contextos. Las referencias que tienen mayor significado para los cristianos la involucran, es la representación de los deseos o la voluntad de una persona. Dios desea que la gente lo ame con todo tu corazón. Dios anhela tu corazón. Porque el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, el Señor, ¿qué es lo que pide primero? El corazón. Para Dios es muy importante tu corazón. El Señor no está detrás de tus bienes. El Señor es el dueño, dice en Ageo 2, que mío es el oro y mío es la plata. El Señor está detrás de tu corazón, de lo que tú eres. Vamos a ver un poquito qué es el corazón. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro corazón? Dice, el corazón para Dios en estos textos es el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia. Se refiere a la mente, a los pensamientos, a los sentimientos y al intelecto en general. Vamos a ver un poquito un concepto más espiritual. El corazón simboliza manifiestamente el centro de la vida, se relaciona con el alma. En la tradición bíblica el corazón simboliza el hombre interior, su vida afectiva, la sede de la inteligencia y la sabiduría. Y el corazón es al hombre interior lo que el cuerpo es al hombre exterior, lo que estábamos hablando. Siempre tú vas a mostrar lo que hay en tu corazón. Dice el Señor, de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. También dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hoy podemos ver que para Dios es muy importante tu corazón. Dios no es como muchas veces nosotros tenemos un concepto de que Él tiene preferidos. Dios no es así. Dios me mira a mí y lo mira a usted de la misma manera, ¿sí? Quizás a la persona que Dios más use en su reino, aquí en la tierra, pero lo mira igual. O sea, el Señor es tan grande y por eso nosotros debemos entender que mi corazón, digan esta mañana, mi corazón es importante para Dios. Es importante para Dios. Eso es algo que nosotros debemos concientizarnos. Siempre Dios quiere tu corazón
y Él no está detrás de nuestros tesoros, como lo decía antes. Vamos a ver lo que dice Mateo 22, del versículo 37 al 38, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. Solamente era el versículo 37. El versículo 38 dice, ¿cuál es el otro mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero pues hoy no vamos a hablar de ese tema. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que el Señor quiere primero. Porque el Señor aquí nos hace una afirmación donde Él pide todo de ti. A veces nosotros decimos, Señor, yo en las oraciones muchas veces nosotros queremos ser sinceros con el Señor, yo te quiero dar esto, pero no puedo darte aquello, ¿cierto? Con esto no. O sea, Dios reina en mi vida en ciertas áreas, pero con esto no. No estamos dispuestos a entregarle todo al Señor. Pero el Señor nos dice, esto es una afirmación, esto es una orden. Porque es un mandamiento que Él establece desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, o sea, en toda su palabra esto es vigente, como dice en Malaquías 3:6, porque yo no cambio, porque su palabra que es en la ley y es en la gracia es la misma. Nosotros vemos los mandamientos que rigieron moralmente al pueblo de Israel. ¿Son los mandamientos que rigen tu vida o que rigen la sociedad? Sí. Cuando nosotros vemos las leyes, los estatutos, lo que se le reclama o se le exige al pueblo, habla de los mandamientos, ¿sí? Porque sabemos que es necesario nosotros amar a Dios, pero también sabemos que es necesario no robar, que es necesario no matar, que es necesario no ser adúltero, ¿cierto? Entonces todo esto es importante que nosotros entendamos que el Señor lo primero que quiere de ti es tu corazón. Vamos a ver lo que dice Malaquías del capítulo 3, versículos 6 al 12. Dice la palabra, porque yo Jehová no cambio. Vamos a repetirlo a una sola voz. Porque yo Jehová no cambio. Nosotros cambiamos, el gobierno cambia, los tiempos cambian, los siglos cambian, todo cambia, pero el único que no cambia es Dios. Por eso el Señor te dice, búscame a mí primero porque yo no cambio, yo no voy a ser variable como muchas veces nosotros lo somos. Él no cambia, Él es el mismo. Dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Paremos aquí un momentico. ¿Qué está sucediendo en este momento? En Malaquías, Dios está hablando a través de Malaquías y le está diciendo al pueblo de Israel, ¿quién es Él? Cuando nosotros hablamos y aprendemos de la Biblia, ¿qué es el carácter de Dios? Porque ¿qué características tiene Dios en su carácter? Que Él no cambia. Esa es una de las características de Dios. Que Él es amor. Que Él es, bueno, ¿qué pasó? Justo, ¿cierto? Hay muchas cosas que definen lo que es Dios. Entonces, aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, a pesar de que ustedes se han alejado de mí, por lo que yo soy, no los he destruido. Sabemos toda la trascendencia de este pueblo, como lo dice su palabra, fue un pueblo duro de corazón. Cuando hay dureza en el corazón, Dios no obra. ¿Porque no lo puede hacer? No. Porque en su naturaleza y en lo que el Señor estableció en su palabra, Él nos dice que Él nos hizo libre albedrío. Usted no es una marioneta, usted no es un títere de Dios. Usted es un ser humano hecho con voluntad y con libre albedrío y con decisión. Las cosas que usted decida hacer, usted fue el que las decidió hacer. Uno muchas veces dice, es que usted me hace enojar. ¿Cuántas veces pasa eso? Bueno, le dice a la pareja, es que usted me sacó la rabia. No, yo decidí enojarme, yo decidí ofender, yo decidí pecar, yo decidí gritar, herir, fui yo. Eso era lo que estaba en mi corazón. Quizás, claro, la presión, porque pues todos estamos expuestos a conflictos, a estar en desacuerdos. Y algo que nos sucedió en estos días,
porque a veces uno tiende de una vez a poner su posición, ¿cierto? Que esto sucede mucho en las parejas. La mujer tiene una forma de pensar porque Dios la diseñó así, y el hombre tiene una forma de pensar porque Dios lo diseñó de esa forma. Pero eso es lo bonito, que cuando nosotros nos unimos debemos aprender a desarrollar y a entender en cierta manera la postura del otro, pero con respeto, ¿sí? Entonces sucedía algo, y es que en esta semana en mi casa, mi esposo dijo algo, yo no estaba de acuerdo, yo decía no, tal cosa, pero entonces después dicen los niños, uy, qué chévere que lograron llegar a un acuerdo o en cierta manera parar en cierto momento con respeto. Han crecido, decían nuestros niños, han ido madurando, y esa es la evidencia de nosotros poder entender que tiene que haber una transformación en nosotros como hijos de Dios. Entonces, en este contexto, el pueblo de Israel se había apartado de las leyes, de los mandamientos. Los mandamientos, el primer mandamiento, se habían alejado, no estaban amando a Dios. En el versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Hay un punto ahí y dice el Señor, volveos a mí. O sea, ustedes están pecando, ustedes están fallando, ustedes están alejados de mí, pero, dice el Señor con ese punto, vuelvan a mí, vuelvan. Dice, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Qué lindo es el Señor, qué lindo es Él, porque Él es el que viene y nos busca. Dice, volveos a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Aquí vamos a hablar un poco de los aspectos que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios. Dice una pregunta en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué tiene que ver esto con volver a Dios? Porque el Señor sabía que el tesoro que había en el corazón del pueblo de Israel era el amor al dinero. ¿Cómo usted puede determinar cuán cerca usted está de Dios? Cuando su dinero también es del Señor, cuando sus posesiones están al servicio del Señor, cuando lo que el Señor me ha dado, a nosotros el Señor nos ha dado un carro, y ese carro está a la disposición del Señor. Por eso, si usted en algún momento necesita algo, hermanos, lo digo aquí públicamente, no duden en decirnos, a la hora que sea, nuestro carro está disponible para ayudarlos. Amén. Entonces, dice acá, pues vosotros me habéis robado. Esto es una muestra de cuán cerca yo estoy al Señor. Esto es una muestra. Y dijisteis, dice el pueblo, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué va a robar uno a Dios? Pues vosotros en vuestros diezmos y ofrendas. El pueblo había dejado de diezmar y de ofrendar. Y adicionalmente, como dice en el versículo 7, se había apartado de las leyes y de los mandamientos que el Señor había establecido. Dios no está detrás de nuestro dinero, porque de Él son todas las cosas. Dios está detrás de tu corazón. El diezmo es la prueba del corazón. Y el Hijo de Dios que entiende esto es bendecido. Amén, hermana. El Señor es bendecido. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando nosotros robamos a Dios, somos malditos. Lo está diciendo la palabra. Cuando nosotros no damos a Dios lo que corresponde, nuestra economía está maldita. Yo no puedo quitar estas palabras y quiero ahorita más adelantico voy a hablar sobre la ley y sobre la gracia, porque hay muchas posturas. ¿Por qué hay tanta oposición en cuanto a esto? Debemos ser sabios, tanto nosotros como líderes, como la iglesia, porque lamentablemente, y entendemos el corazón de muchos hermanos que han sido robados por los líderes. Lamentablemente, hermanos, donde usan esta palabra solamente para sacar, y no entender que realmente el diezmo es una bendición.
El diezmo no es para enriquecer a nadie. El diezmo es para traerlo a la casa, y en la casa del Señor, en el lugar donde el Señor te ha establecido, dice la palabra de Dios, que Él bendice su obra, porque el diezmo y las ofrendas y las primicias son necesarias para que el reino de Dios se extienda. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo el Señor Jesús Él podía hacer el ministerio de Él? ¿Ustedes han leído alguna vez esa parte en la Biblia? La palabra de Dios nos enseña que habían mujeres que patrocinaban el ministerio de Jesús. Habían mujeres que diezmaban a su ministerio. Aún hay algunas historias donde habla de que esas mujeres acompañaban a Jesús en sus viajes misioneros. ¿Era necesario el dinero? Claro, es necesario el dinero. Entonces, si yo no le doy a Dios lo que le corresponde, aquí tengo la bendición, aquí tengo la maldición. ¿Qué sucede? O soy maldito o soy bendito. Escogemos, ¿sí? Dice la palabra, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa? La iglesia. Dice, y probadme ahora en esto. Es en el único lugar donde el Señor dice que lo probemos. Es en lo único donde el Señor dice, pruébenme. Pasa como cuando a usted le dice, vaya y pruebe ese restaurante. ¿Sí? Usted va y prueba el restaurante, almuerza, cena, y usted va a saber si realmente le gustó o no le gustó. Lo mismo sucede con el Señor, porque si el Señor dice, probadme, también es una prueba para nosotros, ¿sí? Cuando yo pruebo realmente, mire, las cosas cambian. El Señor trae un orden a nuestra economía, porque cuando nosotros vamos y leemos en Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y muchas veces en las áreas que nosotros menos queremos que Dios entre es en la economía, y nuestra economía está desordenada y vacía, y lamentablemente la iglesia se ha levantado. Ahorita ya hemos avanzado un poco, pero anteriormente, en el tiempo cuando yo era niña, entre más pobre, más ungido, entre más pobre, más humilde. Dios no nos habla de eso, hermanos. Vamos a hablar lo que sucedió con Abraham, vamos a hablar lo que sucedió con Isaac, vamos a hablar lo que sucedió con Jacob, lo que sucedió aún con el pueblo de Israel después de salir de la esclavitud. Dice que Dios le tocó el corazón a los egipcios y ellos salieron llenos de oro, de todas las piedras preciosas que ustedes se puedan imaginar. Tanto fue el oro, que ustedes se acuerdan la primera vez cuando Moisés va al monte y va a lo de los mandamientos, y dice que cuando regresa hicieron un becerro de oro, o sea, trajeron mucho oro. Pero si usted se pone a mirar el transcurso, ellos siempre estaban ofrendando oro, plata, cuando hicieron el templo. Dicen que fue tanto lo que trajeron que los líderes dijeron, ya no más, ya por favor no traigan más, porque esto ya es demasiado, esto es una ofrenda extravagante. Es una ofrenda que supera todos los niveles. Entonces, dice Dios, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11, ¿qué más promesa hay? Su fruto estará bendito. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. El devorador siempre quiere destruir tus bienes, siempre quiere destruir tu economía, tu trabajo, siempre quiere que tú estés endeudado, ¿sí? Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, el diezmo es necesario en nuestra vida. Quiero que veamos por qué el 10%. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, estamos hablando del 10%. En la gracia, estamos hablando cada quien como propuso en su corazón, pero también estamos diciendo que el 10 es el inicio de lo que nosotros debemos dar, porque la gente dice es que en el Nuevo Testamento no está específicamente una palabra que diga diezmo como tal, y entonces la gente se pega de ahí, eso es para la ley. Ahora, pensemos por un momento. Si eso es de la ley, ¿por qué el Señor? A mí me llamó mucho y eso me impactaba porque yo, hermanos, no lo había visto. Porque el Señor dice, porque yo no cambio. Porque yo no cambio. Ahora entonces, como estamos en la gracia, ¿cierto? Entonces yo llego y mato
o yo llego y robo porque eso era la ley. Eso no es de la gracia, eso es de los mandamientos. No, hermanos, la palabra de Dios se cumple, toda la palabra de Dios, ¿sí? El número 10, de lo que habla de la 10ª parte, este número es usado 242 veces en la Biblia, y la palabra décimo es mencionada 79 veces. 10 es el número de la perfección del hombre. El número 10 representa la prueba, la perfección del hombre. ¿Cómo el hombre se perfecciona? A través de la prueba. Escuchábamos un testimonio que nos hacía reír mucho, pero fue tremendo. Ahorita que estábamos en el ayuno en Vianney, y decía la pastora Marta de una hermana que no había padecido pruebas. Y estaban en un ayuno con ellos, y de pronto ella pasa, la pasaron porque ella iba a pedir una petición, y dice la hermana: hermanos, yo hoy vengo delante de ustedes para que oren, para que me vengan pruebas. O sea, ¿quién va a pedir pruebas? Y el pastor se para y le dice: no, hermana, no haga eso. ¿Cómo va a pedir que le venga? Pues si no tiene pruebas, gloria a Dios, ¿cierto? ¿Cuántos saben que la prueba es difícil? Pero ella, no, por favor, y ella lloraba: yo quiero que me vengan pruebas, decía la señora. Y bueno, pasó así, a ella le hablaron, le dijeron que eso no estaba bien, o sea, fue como raro, decía la pastora. A los 8 días, la hermana no vino al culto, era la hermana que siempre venía al culto. El pastor dijo: tan raro, vamos a ir a visitar a la hermana, ¿por qué no vino? Porque pues es una hermana muy constante. Y cuando llegaron estaba la hermana postrada, llorando en su casa, gritando, pues el esposo la había dejado. Y era con una hermana, una amiga, con la hermana de ella. Se fue y nunca más volvió. Y de ahí en adelante su vida fue llena de pruebas. Es importante nosotros cómo oramos también, ¿no? Eso es una parte porque no tiene que ver, pero la prueba nos perfecciona. Si la prueba no fuera parte de nuestra vida, no habría crecimiento. ¿Dónde es donde más crece la iglesia? En la prueba. ¿Dónde se esparció la iglesia hasta los confines de la tierra? En la persecución a los apóstoles. ¿Recuerdan esto? En el momento que ellos son perseguidos, ellos se extienden por diferentes lugares, pero ellos empiezan a predicar la palabra de Dios, y allí es donde hay crecimiento. O sea que el número 10 representa la prueba, pero la perfección del hombre. Quiero hablar un poquito de qué cosas explica sobre el número 10. Vamos a ver uno de los ejemplos. El viejo siervo Abraham llevó consigo 10 camellos cuando Abraham le encomienda al siervo que consiga una esposa para Isaac. ¿Cuántos camellos llevó? 10. 10 veces fue cambiado el salario de Jacob. ¿Cuántas veces fue cambiado? 10 veces, 10 mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Ana era estéril antes del nacimiento de Samuel. Su marido la consolaba diciendo: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cuántos hijos decía él que era mejor? 10. En la parábola, ¿cuántas vírgenes eran? 10 vírgenes. ¿Cuántos hijos fueron los de Amán los que fueron colgados en la horca? A ver, los lectores de la Biblia. 10. 10 hijos. Esa historia también está allí en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos leprosos fueron limpiados por Jesús? 10. ¿Cuánto es la 10ª parte de los diezmos? 10. ¿Cuántos fueron los apóstoles? No, 12. Era para ver si estaban concentrados. Eran 12, ¿no? 10 plagas. Muchísimas. ¿Cuántas veces fue probado Daniel? 10 veces. El quebrantamiento, la prueba. Eso no es casualidad el número. No es casualidad. Número 1 como punto de esta enseñanza: el diezmo es una prueba. El diezmo es la 10ª parte, y sabemos que el Señor Jesucristo nos corrobora, lo vamos a ver más adelante, que Él nos dice que debemos seguir dándole al Señor lo que es del Señor. Entonces sabemos que el Señor Jesucristo vino a traer libertad en todas las áreas de nuestra vida. No lamentablemente, sino muchas veces nosotros como hijos de Dios nos acercamos, o como personas necesitadas de Dios nos acercamos con el propósito de que Dios cambie, salve mi vida, pero no más. No podemos de pronto nosotros proyectarnos a algo más grande, pero el Señor sí. Dice en Mateo 8, versículo 17:
para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, ¿qué hizo? Llevó nuestras enfermedades y las clavó en la cruz. Nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Dios vino a sanar nuestras enfermedades y nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo frágil. ¿Cuántas personas de los que están aquí se han enfermado alguna vez? Todos estamos expuestos todo el tiempo. Pero dice que es importante que nosotros a través de la fe entendamos que el Señor me puede sanar. ¿Quién me puede sanar? El Señor. ¿Por qué? Porque Él llevó esto a la cruz. Una cosa fueron las enfermedades. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Para las personas nuevas que están aquí, porque quizás ya muchos de nosotros sabemos este tema, pero cuando nosotros vamos a la cruz de Jesús, cuando nosotros vamos a aceptar a nuestro Dios, porque Él vino y murió por toda la humanidad. ¿Cuántos creen esto? Amén. El Padre entregó a su Hijo para que tú y yo seamos salvos, pero el Señor Jesús se hizo maldito en la cruz, dice la palabra, porque la forma peor de cómo podía morir un judío era crucificado en una cruz. Esta era la forma como los romanos mataban a los judíos, que eran ladrones, malhechores, asesinos. Y el Señor Jesús, que no era nada de eso, sino que era un hombre justo, fue y murió por ti y por mí, llevando sobre su espalda la enfermedad y nuestros pecados. Se hizo maldito por nosotros, pero para que nosotros vivamos en justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús también cargó con nuestra maldición, nuestros pecados, pero muchos vivimos abrazando la maldición. Muchos vamos y conocemos a Jesús, pero aún así seguimos abrazando la maldición. ¿Por qué sucede esto? Porque hay dureza en el corazón. Solamente queremos que Dios me haga el milagrito, ¿sí? Nos acercamos a Dios para que, no sé, me mejore alguna situación, pero no más. No queremos nada más, porque hay dureza en su corazón, y esto no permite que Dios obre un milagro en nuestra vida. Cuando hablamos de la ley y de la gracia, debemos estudiar lo que la palabra nos enseña, no lo que dice el comentario del hombre, lo que opina el hombre. Y quiero que me ponga mucha atención en esto. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, vamos a estudiar esa parte. Dice la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Voy a leerla en la versión PDT. No piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Me encantó esa parte. Porque es que muchas veces nosotros decimos: no, es que ahora estamos en la gracia, ahora todo nos es permitido, ahora nos podemos acercar a la presencia de Dios de la forma que nosotros queramos, en la condición que nosotros queramos. Y muchas veces la gracia se vuelve algo permisivo, porque esa es nuestra interpretación, pero Dios no habla de eso. Dios habla de que tanto la ley como la gracia se completan. Y que el Señor Jesús no vino a decir lo que dijeron los profetas no se hace, al contrario, vino a hacerlo mejor. ¿Por qué? Dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mire qué responsabilidad tenemos. Cuando nosotros no vamos a la palabra, no conocemos la palabra, y llevamos al pueblo a la muerte, a la destrucción, a la ruina. Porque aquí está diciendo el Señor: aún el que quebrante una de la ley, o sea, uno de los mandamientos que el Señor estableció en la ley, que uno lo quebrante, ¿qué pasará? Será el más pequeño en el reino de los cielos. Porque cada cosa que usted y yo hacemos delante de la presencia de Dios, aunque no lo hagamos delante de los hombres, el Señor lo ve.
y el Señor te va a recompensar, hermano. Por eso no te canses. Si en este tiempo estás solamente orando, intercediendo, síguelo haciendo, porque el Señor te ha puesto a eso. Si en este momento solamente estás de ujier, síguelo haciendo, porque es para Él. Amén. Entonces dice acá, versículo, después, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Aquí el Señor nos está hablando realmente que Él ha venido a cumplir la ley. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. No podemos arrancar hojas y decir esto no lo voy a hacer, esto ya no lo practico, esto ya no lo vivo, porque la palabra de Dios es perfecta, porque la palabra de Dios está establecida y como dice el Señor, ni una jota, ni una coma, ni un punto, nada, todo se cumplirá. Su palabra es veraz. Mateo 5, versículo 21 al 22, dice, mire lo que sucede, porque estamos hablando de la ley. En la ley, ¿qué sucedía? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. A ver, en la ley el Señor decía, para traer un orden al pueblo de Israel, porque estos mandamientos estaban sobre el pueblo de Israel, no estaban sobre toda la tierra. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido. ¿Y por qué el pueblo de los que estaban alrededor se veían tantas cosas tan horribles? El canibalismo, el incesto, tantas cosas que se veían porque no había ley, no había mandamientos. Pero el pueblo de Israel estaba regido y en uno de esos mandamientos el Señor le dice, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué sucedía cuando la persona mataba a otra? Tenía un juicio. Unos eran apedreados, tenían que morir también, ¿sí? Había muchas, eso es impresionante lo grande que era. Pero el Señor Jesús va más allá. O sea que el Señor Jesús, ¿qué dice? Pero cualquiera que se enoje. ¿Cuántos se enojan? ¿Todo el tiempo? Nos enojamos, ¿cierto? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesucristo. Estoy hablando de Mateo, no estoy hablando del Antiguo Testamento. Mateo 5, 27 al 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? Tener relaciones sexuales, una persona que esté casada, tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio, ¿cierto? Eso es adulterio para que nosotros logramos entender. Dice, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira, ojo, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Va más allá. Es decir, que si voy a vivir bajo la gracia, debo hacer más de lo que me exige la ley. Anote esa frase. Es decir, que si voy a vivir bajo la gracia, debo hacer más de lo que me exige la ley. Hermanos, ese cuentico de que dicen, no, es que la gracia del Señor. No, hermanos, es una gracia que aunque a usted no le cueste, a Jesús le costó. Y fue un precio alto. Fue derramar cada gota de su sangre, ser vituperado, ser golpeado y ser expuesto a la muerte injustamente, sin culpa alguna. Y nosotros decimos, es que la gracia es gratis. Claro, la palabra de Dios nos dice que no es por obras, no es por lo que tú hagas, es por lo que hizo Cristo. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos. La gracia dice, da el 10%. La ley dice, da el 10% de tus ingresos. La gracia dice, todo es mío, el 10 solo es el comienzo. Y peleamos. No vamos a dar el diezmo. Ahora, número 2, el diezmo es bíblico. Leamos lo que dice Génesis 14, 18 al 19. Génesis 14, 18 al 19 dice, entonces Melquisedec
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí nosotros vemos que hay un encuentro entre Abraham y el sacerdote Melquisedec. Esto es un misterio, todavía es un misterio. Hay posturas frente a esto, donde se dice que Melquisedec es la representación de Jesús en la tierra. Vamos a verlo ahorita en Hebreos. Pero esto fue un momento cuando Abraham va a una guerra y la gana. Y en agradecimiento a esto, Abraham va y da el diezmo. A mí lo que me llama la atención es, ¿quién le dijo a Abraham que tenía que diezmar? Porque es 500 años antes de la ley. 500 años de que el Señor estableciera esto al pueblo de Israel. Porque su corazón, en su corazón estaba el Señor. Y en su corazón estaba el agradecimiento. Y en su corazón había deseo de ofrendar. Abraham fue el hombre que estuvo a punto de ofrendar su hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que quiso dar todo. ¿Qué era un diezmo para Abraham? Si estuvo a punto de dar su hijo. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 7, para ver un poquito quién es Melquisedec. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham y que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, el nombre de Melquisedec, rey de justicia. ¿Quién es rey de justicia? Jesús, ¿cierto? Después dice, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Está hablando de Jesús. Sin padre, sin madre y sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este es Melquisedec, el que recibió los diezmos allí después de la victoria que tuvo Abraham. Versículo 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, el padre, porque Abraham, como nosotros sabemos, a través de Abraham, usted y yo somos bendecidos, porque dice el Señor que todas las familias iban a ser bendecidas a través de la familia de Abraham. Está esa canción, el padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno y tú también, alabemos todos al Señor. El padre Abraham es nuestro padre también. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces el patriarca, Abraham era el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Qué sucedía? Que el pueblo de Israel, los hijos de Leví, eran sacerdotes. A ellos fueron los únicos que no les entregaron tierras en la tierra prometida. ¿Sí? ¿Cómo subsistían los sacerdotes? Todos los de la tribu de Israel iban y llevaban las ofrendas y los diezmos, y ellos de ahí tomaban para alimentarse. ¿Sí? Ellos vivían de acuerdo a lo que el pueblo de Dios les diera. Por eso es que se establece así en la iglesia. Ahora dice acá, ¿dónde quedé? Entramos al 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, hasta hablando de Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, el Señor Jesucristo bendijo a Abraham. ¿Quién recibió las ofrendas de Abraham? Jesús, nuestro sacerdote, el rey. Él fue el que recibió las ofrendas. Dice acá, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Esto lo está diciendo en Hebreos. ¿Quién recibe los diezmos? Hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Qué quiere decir este versículo 8? Que aunque usted vaya y lleve la ofrenda a un hombre mortal, que usted dice, estoy entregando, como pasa, hermanos. Mire, han pasado casos
de personas. Escuchaba al pastor Armando Arboleda. Él decía, una hermana daba sus diezmos y entonces el esposo no estaba de acuerdo y un día el esposo fue y le dijo al pastor, necesito que me devuelvan todos los diezmos de mi esposa. Y como uno lleva todo es en orden, hermanos, porque ante la DIAN se tiene que llevar un registro. Ellos cogieron y empezaron a mirar desde cuando la hermana diezmó, se los devolvieron. Hasta el último centavo. Con intereses, decía él. Qué terrible, ¿cierto? Pero su esposa estaba obedeciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Aunque sea entregado a hombres mortales, usted se los está entregando al Señor, porque Él es el sacerdote por los siglos de los siglos. Él es el que recibe. Hermanos, es lamentable y de verdad les pedimos perdón en nombre de todos los líderes que abusan de esto, porque realmente esto está siendo distorsionado por el manejo que le han dado en muchísimos lugares, pero no quiere decir que aquí lo hagamos así. Pedimos sabiduría al Señor para que todo lo que nosotros recibamos aquí podamos extendernos, podamos predicar la palabra y podamos bendecir a otros, que es el propósito de lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿sí? Por eso es necesario su oración, mi oración, y estar constantemente nosotros siendo guiados por el Señor. Génesis 28:22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será de casa de Dios, y de todo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién hizo esto? Jacob. Jacob era el nieto de Abraham, y él también, 500 años atrás, él también dio diezmos de la ley. Había un deseo de dar el agradecimiento en el corazón de ellos, estaba muy marcado en su corazón y por esta razón se esforzaban en dar porque Dios era primero. ¿Qué dice Mateo 23:23? Voy un poquito rápido porque me falta aquí siempre unos punticos. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? ¿Diezmar? Aquí está diciendo que no. Lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. El diezmo es una muestra del amor que tú tienes hacia Dios y de la obediencia. Pero hay cosas aún mayores. Empezó a suceder un movimiento entre los fariseos y los maestros de la ley, era lo siguiente, porque Jesús también habla de eso más adelante. Ellos se les acercaba quizás a sus padres y les decían, necesito alimento. ¿Sí? Ellos decían, no, qué pena papá, pero es que ya le prometí eso a Dios, entonces no te puedo ayudar porque tengo que diezmar. ¿Quién dice eso? Si tú diezmas, el Señor te da lo suficiente para bendecir a los demás, porque tú estás devolviendo a Dios lo que le pertenece, y créeme, que si usted prueba en esto a Dios, el Señor te va a demostrar que Él te va a bendecir. Creamos. El diezmo, número 3, es un beneficio. ¿Por qué establecer argumentos humanos si este acto de obediencia nos bendice y nos da el mayor beneficio de lo que nosotros recibimos? Voy a pedir en este momento que pase Guillermo, Omar y mi esposo. Un momentico, para un ejemplo. De una vez, eso. Voy a dar un ejemplo de lo que es la mayordomía, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que yo soy, que soy como ¿cómo decirlo? Mejor dicho, acá, él. Él es el jefe de la casa, ¿sí? Voy a pedir que pase otra persona, otro hombre. Andrés, para poderlo hacer bien, para mostrar el orden. Él es el jefe, sí, de la casa. Y están estas 3 personas. Entonces, él como esposo le dice a estos 3 hombres que están aquí, me voy a ir lejos y les voy a enviar un dinero, les voy a consignar. Entonces, les voy a dar $10,000, $10,000 y $10,000. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que darle a su esposa, o sea, ¿quién es la esposa de Andrés? Yo, ¿cierto? Tienen que darle a mi esposa, ¿cuánto? El 10%, $1,000
$1.000 y $1.000, ¿cierto? 1.000.000 de pesos, digamos 10 millones de pesos, hablemosle en pesos, 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos. Pero ¿qué empieza a suceder? Mi esposo me llama y me dice, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo va el tema con los hombres que te mandan el dinero, con los hermanos? Bueno, mi amor, pues la verdad es que Guillermo me manda 1.000.000 de pesos. Muy bien. Omar me está mandando 2 millones de pesos. ¿Cómo así que 2 millones? Y yo le dije que uno. Bueno, qué bueno, 2 millones de pesos. Pero Andrés, perdóname, Andrés me mandó el primer mes 800.000 y el segundo mes me mandó 500, pero vamos en el tercer mes y ya no me mandó nada, ni las gracias, pero están recibiendo de él, ¿cierto? Esto es mayordomía. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Él nos da para que nosotros podamos darle a la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es el esposo? ¿Quién te da? Dios. Ahora veamos. Él dice, voy a seguir mandándole los 10 millones a Guillermo porque ha sido fiel, como dice el texto, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero Omar está dando 2 millones, entonces le voy a mandar 20 millones. ¿Por qué? Porque ha creído más, porque él puede confiar en su mayordomía, porque ha sido sabio. Pero ¿qué voy a hacer con Andrés? Chicharrón. ¿Qué dice la Biblia? Malo, es un siervo infiel. Eso es lo que el Señor nos habla. Muchas gracias, démosle un aplauso a ellos. Eso es lo que habla de la mayordomía. Esa es la mayordomía. ¿Qué te da Dios? ¿Qué le estás dando a la esposa? Créanle, creámosle al Señor, creámosle. Hay muchas áreas que nosotros como cristianos, pobres los cristianos, pobrecitos los cristianos más pobres, porque no hemos entendido. Aquí está la clave. Entonces, ¿qué le está dando a la esposa? Voy a terminar con este versículo. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Por qué Jesús habla? Porque uno a veces dice, pero ¿por qué Jesús toma este ejemplo y habla? Porque a veces uno no entiende y uno tiene que ir al contexto. ¿Qué sucedía en el contexto? Jesús usó uno de los ejemplos que eran las expresiones que hablaban las personas que trabajaban en el campo. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Israel, todas las personas cuando iban a sembrar, digamos, imaginémonos un cuadrado, la ley establecía que ellos debían sembrar dejando las esquinas libres para ellos recoger. O sea, sembraban en todo el cuadrado, pero ellos recogían, imaginémonos dejando libres las esquinas en el círculo. Entonces, cuando ellos contrataban a los obreros para que recogieran los frutos, ellos recogían los frutos de todo lo que estaba en el centro, ¿cierto? A su alrededor. Pero las esquinas, ¿qué pasaba con las esquinas? Las esquinas eran para las personas pobres. Me parece que Dios es tan justo, tan bueno que piensa en esto. Y las personas pobres tenían que desplazarse de la ciudad, ¿por qué vivían en la ciudad? Porque no tenían tierras. Los que tenían tierras era la gente que sembraba. Entonces tenían que desplazarse de la ciudad buscando en qué lugar podían ellos ir a recoger. Quizás aquí en la primera, no sé, 7 kilómetros, 6 kilómetros, ya estaba ocupado y tenían que seguir caminando. Ahora, esas mismas personas tenían que llevar su fruto a su casa. Pero ¿por qué el Señor dice en este versículo, medida buena, apretada, remecida y rebosando? Porque lo que tenía que hacer estas personas que no tenían recursos eran 3 pasos. Número 1, cuando ellos iban y tomaban el fruto, dice la palabra, dice la historia, que ellos cogían el fruto buena medida. Entonces cogían su canasta y lo llenaban. Pero si ellos llenaban esa medida, tenían que hacer el siguiente paso, apretar. ¿Qué pasa cuando uno echa el arroz en el frasco? Usted la remece, ¿cierto? Y cabe más. Eso era lo que estaban haciendo estas personas que eran pobres. Ellos tomaban buena medida de fruto en la cesta, la apretaban, ¿sí? Y paso número 3, la sacudían
hasta que rebosara. Cuando ellos ya hacían estos 3 pasos, ya podían irse con ese fruto a sus casas. Esto es sabiduría. Esto era lo que hacía este pueblo. Entonces, lo que Dios nos dice a nosotros es que si uno siembra, siempre, si nosotros sembramos, ejemplo, una semilla de manzana, ¿qué nos va a salir? Un árbol de manzanas. Siempre lo que tú siembras, siempre va a cosechar más. Ese es el orden de la siembra. Si tú siembras unas semillas de papa, va a salir mucha papa. Dependiendo de la calidad de la semilla, te va a salir la calidad de la papa, ¿sí? Siempre la semilla va a ser menor, pero el fruto va a ser mayor. O sea, el darle a Dios lo que le pertenece, mi corazón empezando, porque era lo que yo les hablaba, primero mi corazón, y una muestra de mi corazón es cuando yo realmente le doy al Señor lo que es de Él, porque ¿qué estaban haciendo estos terratenientes aquí? ¿Estaban dando o devolviendo? ¿Quién les había mandado la plata? Mi esposo. Ellos estaban devolviendo. Nosotros le devolvemos a Dios, no le damos, le devolvemos, porque todo es del Señor, todo es del Señor. Ahora Lucas 6:30 dice: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Aquí el Señor está diciendo lo siguiente, hermanos: no podemos ser iguales a los del mundo. Uno como humano siempre va a amar más al que lo ama a uno. Pero si yo tengo una diferencia con mi hermano, me cuesta. Ay, ese callito ahí, esa molestia. Uy, yo mejor me voy por aquí porque me lo voy a encontrar. No estamos mostrando lo que es Dios. Estamos negando lo que Cristo hizo en la cruz por la dureza de nuestro corazón. Dice: y si hacéis a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Ellos hacen lo mismo y nosotros no somos como ellos, nosotros somos hijos de Dios, tenemos la palabra como autoridad, tenemos el consejo de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos convence de nuestro pecado, que nos dice por ahí no es por aquí, no te vayas más por allá, y el Señor te trae otra vez. No somos como ellos. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Cuando nosotros le damos a Dios, si lo hacemos con la intención de que Él me da, estamos equivocados. No hemos entendido realmente la razón de dar. Dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Ahí termina el versículo. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán un buen regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No es una casualidad que el Señor primero hable de la justicia, de la fe, del amor, y termine con lo que Él nos da, porque para Dios es más importante cuando tú tienes un corazón justo, cuando tú amas, cuando tú perdonas, cuando tú oras por tu enemigo, cuando tú lo bendices, porque igualmente vamos a tener enemigos, hermanos. Si todo mundo me amara aquí en este lugar, estaría yo haciendo las cosas mal. Es la verdad. Quizás a muchos no les va a gustar muchas cosas que de pronto como humano me equivoque, pero aún así en medio de nuestra debilidad el Señor nos perfecciona. Amén. Vamos a levantarnos de pie y vamos a colocar nuestra vida delante del Señor. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Solamente usted sabe
si en tu corazón está el Señor realmente, si Él es tu prioridad. Solamente tú lo sabes. Yo no puedo saberlo. Yo he entregado la palabra que el Señor ha querido que les compartan esta mañana. Ustedes evaluarán, tomarán acciones frente a esto, pero lo que les puedo decir es que el Señor sí quiere bendecirnos. Padre, yo en esta mañana, Señor, vengo delante de ti, Espíritu Santo. Vengo, Padre amado, Señor, buscando tu presencia y dándote gracias. Porque de ti viene, Señor, la vida, porque de ti vienen palabras de vida, Señor. Padre, esta palabra, Señor, ayúdanos a entenderla, Señor, ayúdanos a comérnosla, Padre, a digerirla, Señor. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay argumentos, Señor, pero creemos, Señor, en tu obra poderosa. Creemos que tú eres el Dios que nos ayuda y que nos sostiene, Señor. Te pido, Señor, que le des fuerza a cada uno de los que están aquí. Padre, como decía en Malaquías, que podamos volver a ti y tú volverás a nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a volver a tus brazos, que todas las áreas de nuestra vida, Señor, puedan estar en tus manos, Señor, que tú seas obrando, que tú seas bendiciendo, Señor, esta iglesia, Padre, que tú seas bendiciendo cada hermano, Señor, porque hay promesas en tu palabra, Señor, que tú nos has puesto por cabeza y no por cola, Padre, que tú nos darás, Señor, aún para prestar, Señor, para ayudar a las personas. Padre, te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, la economía de cada hogar, Señor. Mira, Padre, nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, Señor. Sabemos que todas estas ideas vienen dirigidas por ti, Espíritu Santo, porque tú eres el Dios que guía, Señor, a toda verdad, que tú eres el Dios que guía, Señor, a toda bendición, Padre, y tú lo has establecido en tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que nuestro tesoro está en el cielo, Padre, y que debemos sembrar, Padre amado, en el cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente y nuestro corazón y bendice, Señor, todo lo que hacemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.